Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de bases ortonormales. Vamos a reflexionar un poco más sobre el producto escalar y vamos a aprender alguna consideración geométrica sobre el producto escalar y sobre las bases ortonormales, que son bases muy particulares, donde el producto escalar es muy sencillo de escribir y también las coordenadas de un vector. Bueno, si uno piensa en el producto escalar en la base canónica, decíamos el otro día que para multiplicar dos vectores v y w, lo que sencillamente hacíamos era poner aquí el vector x1, xn, está en la base canónica, y aquí el vector i1 y n, también en la base canónica. Y entonces el producto escalar era sencillamente multiplicar estas dos matrices, es decir, x1 y 1 más xn y n. xn y n, ¿vale? Entonces, pero lo que podemos hacer aquí, o lo que podemos observar, es que si nosotros por medio ponemos esta matriz, es decir, la matriz de los productos escalares de los elementos de la base canónica, esta matriz no es otra cosa que, si ponemos E1 por E1, pues fijaros, E1 es el 1, 0, 0, 0, 0 y E1 es el 1, 0, 0, 0, 0, entonces 1 por 1, 1. Luego, esta matriz que tenemos aquí en el medio tendría en la diagonal E1 por E1, que es 1, E2 por E2, que es 1, y EN por EN, que es 1. Y luego, en el resto de coordenadas, las que no están en el resto de coordenadas de la matriz, en las que no están en la diagonal, tiene E1 por E2, que E1 por E2, fijaros que E1 tiene el 1 en el primer lugar y E2 tiene el 1 en el segundo lugar. Luego entonces 1 por 0, 0 por 1 y luego 0 por 0. Luego eso da 0. O si queréis, cuando nosotros representábamos la base ortonormal, entonces E1 y la base canónica, E1 y E2 eran perpendiculares. Es una base ortonormal, que es lo que quería decir antes. Entonces todos estos, E1 por E2, E1 por E3, E1 por EN, E2 por E1, E2 por E3, E2 por EN, etcétera, son todos ceros. Luego esta matriz que hay en el medio es la identidad, es decir, aquí no hemos puesto nada porque lo que hay es la identidad. Y esto que ocurre con la base canónica, en realidad ocurre con cualquier base ortonormal, es decir, con cualquier base donde V1 por V1 de 1, V2 por V2 de 1, o sea, aquí tienes todos unos, y E1 por E2 de 0, o sea, V1 por V2 de 0, aquí 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, el producto escalar en la base canónica tiene esta expresión tan sencilla debido al hecho de que la base es ortonormal. Vamos a volver sobre esto en un minuto. Bien, ahora supongamos que tenemos otra base. La clave del álgebra lineal es que si uno hace algo en la base, ya lo sabe para todos los vectores. Entonces, la información que te da el producto escalar, imaginaros, tenemos esta base, ¿no? V1, Vn. Entonces sabemos cuánto vale V1 por V1, V1 por V2 y V1 por Vn. Sabemos cuánto vale V2 por V1 hasta V2 por Vn, etc. Sabemos todos los productos escalares de los elementos de la base, es decir, sabemos todos los Vi por Vj. Entonces podemos saber todos los elementos, todos los productos escalares de cualquier par de vectores. Ahora, cogiendo estas coordenadas, como veis, en la base B. Antes eran la base C y aquí tenían la identidad, ahora son en la base B y aquí tienen esta otra matriz. Es decir, para multiplicar escalarmente en esta base, hay que poner en medio la matriz de los productos escalares de la base que estamos considerando. Sabiendo estos productos escalares, sabes el producto escalar de cualquier vector. Y esto siempre te tiene que dar un numerito. Claro, os preguntaréis por qué ocurre esto, por qué hay que poner esta pedazo de matriz aquí, que además es una matriz muy particular, porque como V1, V2 es igual que V2 por V1, este es igual que este es igual que este es igual que este, es lo que se llama una matriz simétrica. Y bueno, ¿por qué? Hacemos un ejercicio muy sencillito, que es, imaginaros que tenemos una base, vamos a poner en R2, simplemente para más sencillez, pero vosotros lo podéis hacer en R3 o en R4 para convenceros de que esta fórmula es verdad. Si tú tienes V sería x1' por V1 más x2' por V2, siguiendo esta notación que tenemos aquí, esta de aquí. Y W sería I1' por V1 más I2' por V2, ¿vale? Entonces, si hago V por W, lo que tengo que hacer es el producto de x1' V1 más x2' V2 por I1' V1
más I2' V2. Y ahora tengo que recordar que esto es bilineal, es decir, que es lineal en cada una de las coordenadas. Llamo coordenadas a V1 y a V2 ahora. Es lineal en V1 y es lineal en V2. Entonces esto, aplicando las propiedades, la propiedad distributiva sería x1' y 1' V1 por V1 más x1' y 2' V1 por V2 más x2' y 1' V2 por V1 más x2' y 2' V2 por V2. Simplemente he aplicado las propiedades de linealidad. Entonces, en ese sentido, V por V es lo mismo que haber hecho, ¿veis? Aquí si pones x1', x2', la matriz que hemos dicho de V1 por V1, V1 por V2, V2 por V1, 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 digo V2, V2, disculpad, V2, V2, y 1' y 2', pues esto se puede comprobar que es lo mismo que esto. Es decir, esta matriz es solamente, esta matriz que tenemos aquí puesta en el medio, es solamente una manera de aplicar la linealidad en la primera coordenada, en V1, digamos, y luego la segunda coordenada en V2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se multiplica escalarmente en otra base? O bien se cambia de base a la canónica y se da con la forma usual, o si no, puedes poner estos productos escalares en esta matriz, poner el primer vector aquí y el segundo vector aquí, sencillamente. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, si tuvieras... ¿vale? Esto está claro. Entonces voy a borrar aquí alguna cosa. Por ejemplo, si V1, voy a ponerlo aquí. Si V1 fuera el 1, 1 y V2 fuera el menos 1, 1, ¿vale? Que estos son linealmente independientes porque no son proporcionales. Esta matriz se formaría por V1, que es 1 por 1 más 1 por 1, 2. Luego V1 por V2, que es 1 por menos 1 más 1 por 1, 0. V2 por V1, que sería otra vez 0. Y V2 por V2, que sería menos 1 por menos 1, 1 más 1, 2. ¿Vale? Entonces esta matriz, en lugar de esta matriz de aquí, lo que te dice es que para multiplicar vectores en esta base no hay que poner aquí, hay que poner esta matriz aquí, no la identidad. Y lo único que conviene hacer notar es que esta base son perpendiculares, porque son el 1, 1 y el menos 1, 1, son perpendiculares, pero no son unitarios. Y por eso, de eso se da cuenta el producto escalar aquí. ¿Vale? Entonces, resumiendo, cuando multiplicas en la base canónica, simplemente tienes 1, 1, 1, 1 en la diagonal, o sea, la matriz de identidad, y 0 fuera. Cuando multiplicas en otra base, tienes que hacer los productos escalares de todos los vectores de la base. Y conocer los productos escalares de todos los vectores de la base te da al final el producto escalar de dos vectores cualesquiera. Ahora bien, si la base es ortonormal, es decir, si la base es de vectores unitarios, entonces V1 por V1 es 1 y Vn por Vn es n. Y además, como son perpendiculares entre sí, V2 por V1 y V1 por V2, etc., V1 por Vn, Vn por Vn, todos son ceros. Entonces, en una base ortonormal, la matriz que vamos a considerar es una matriz que sencillamente se reduce a la identidad. Una base ortonormal tiene que cumplir entonces dos condiciones: que VI por VI sea 1, es decir, que todos los vectores sean unitarios, y luego que VI por VJ sea 0 cuando I es distinto de J, es decir, que sean perpendiculares. Aquí he pintado una base típica que aparece muchas veces en física, que serían a lo que habitualmente llaman I, J y K, ¿no? Un vector, otro vector y su producto vectorial. No vamos a hablar del producto vectorial ahora, aunque en la hoja de problemas os he puesto algo, pero la idea es que no hace falta que sea E1, E2 y E3, como habitualmente la ponemos, sino que podría estar como representa este dibujo, rotada, etc. Simplemente todos los vectores han de ser unitarios y perpendiculares entre sí. Y en esas bases el producto escalar tiene la misma fórmula que en la base canónica, porque la matriz que hay que poner en medio es la matriz identidad. Estas bases ortonormales son muy útiles, porque ¿cómo se calculan las coordenadas?
Las coordenadas de un vector en una base ortonormal es simplemente multiplicar escalarmente v por v1 y v por vn. Es decir, simplemente hacer el producto escalar. Esto dentro de un minuto lo vamos a ver geométricamente, pero ahora lo podemos ver algebraicamente. Por ejemplo, imagínate que coges una base, ahora voy a poner 3 vectores para que no sea siempre R2. Entonces coges una base v1, v2 y v3. Una base que es ortonormal. Coges v y lo escribes en las coordenadas con esa base, que sería x1, v1, más x2, v2, más x3, v3, ¿vale? Entonces esta sería la primera coordenada, lo que aquí hemos llamado x1, y esta sería la última coordenada, lo que aquí hemos llamado xn, bueno, en este caso x3. Bien, pero fijaros, ahora si hago v y lo multiplico por v1, usando la linealidad quedaría x1, v1 por v1, más x2, v2 por v1, más x3, v2 por v3. Pero v1 por v1 por v1 es 1. v2 por v1 es 0 porque son perpendiculares. Y v2 por v3 es 0 porque son perpendiculares. Luego al multiplicar v por v1 me da exactamente x sub 1. Como dice aquí, v por v1 es x sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos calcular ahora v por v2, pues hacemos v por v2 y tenemos lo mismo, ¿no? x1, v1 por v2, este se anulará, más x2, v2 por v2, este dará 1, más x3, v2, x3, v3 por v2, y este dará 0. Es decir, otra vez lo pongo en rojo para que lo veáis bien, este es 0, este es 1 y este es 0. Entonces esto es x2. Y lo mismo podéis hacer vosotros con x3. Entonces, en las bases ortonormales, los cambios de base se calculan muy fáciles, porque las coordenadas en una base ortonormal son simplemente los productos escalares del vector por cada uno de los vectores de la base. ¿Vale? ¿Qué significa esto geométricamente? ¿Qué significa esto geométricamente? Geométricamente significa que estáis haciendo la proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Bueno, vamos a relacionar este problema que hemos puesto aquí, el problema de las coordenadas en las bases ortonormales, con el problema de la proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Bueno, vamos a poner este problema y ahora hablamos sobre él, ¿vale? Entonces, si tú tienes una recta, por ejemplo, aquí hemos puesto la recta R generada por el vector A, y un vector que está en la recta o no está, por ejemplo, aquí tenéis esta recta, ¿no? En el dibujo, y este vector que está aquí, ¿no? Nos gustaría saber cuál es el vector de la recta A que mejor aproxima al vector B. Es decir, cuál sería el vector que se puede coger en esta recta de tal manera que la distancia entre el vector y el que hemos cogido sea mínima. Esto es un típico problema de lo que se llama matemática numérica o matemática algorítmica o de numéricos, se suele decir. Porque tú sabes que las soluciones, por ejemplo, de un sistema caen en esta recta, pero en tus experimentos, en tus cuentas, en tus algoritmos que has hecho con el ordenador te salen aquí. Entonces dice, bueno, es que he cometido algún error. Entonces quiero corregir el error. Luego quiero buscar el vector que mejor se aproxime a lo que me ha obtenido, porque estoy suponiendo que mi algoritmo es suficientemente bueno para corregir, para cometer un error pequeñito. Bien, ¿cuál sería este vector? Pues la idea fundamental es que la hipotenusa siempre es más larga que los catetos. Siempre. Entonces, si yo me pongo, en vez de aquí, que es la proyección perpendicular, me pongo, por ejemplo, aquí y dijera, este es el vector que mejor aproxima, vamos a pintarlo. Este es el vector que mejor aproxima este, por ejemplo. Imaginaros que decimos, este es el vector que mejor aproxima a B. Entonces la distancia sería esta. Pero esta distancia es una hipotenusa en este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta hipotenusa es más larga que este cateto. Luego, este vector es peor que si cogiera este. Y así pasaría con cualquiera. Este vector que hemos puesto aquí, este vector es peor que este vector, porque la distancia viene dada por una hipotenusa y esta viene dada por un cateto. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto porque quiero que el dibujo quede bien. Bueno, vamos a borrarlo con el borrador. Entonces, nos hemos convencido, dado que la hipotenusa es más larga que los catetos, de que el mejor vector
que aproxima B en la recta generada por A, ¿vale? Es este vector, el que cae sobre la proyección perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decimos es, bien, busquemos la proyección perpendicular por el teorema, por la definición de coseno de un ángulo, que es coherente con el teorema de Pitágoras, que es la base de la geometría euclídea. Lo que hacemos es proyectar B, módulo de B, por el coseno de alfa, ¿vale? Entonces, si hemos cogido A un unitario, ¿vale? Si hemos cogido un A unitario, entonces este vector que andamos buscando es B por el coseno de alfa por A, o si queréis, como A es 1, voy a escribirlo aquí, sería módulo de A por módulo de B por el coseno de alfa por A. O sea, el producto escalar, aquí esto está, el producto escalar de B por A. Y esta es una interpretación chulísima del producto escalar, ¿no? El producto escalar es el tamaño de la proyección ortogonal, porque la proyección ortogonal tiene tamaño B por A, porque este es unitario. El tamaño de la proyección ortogonal del vector sobre la recta. Claro, en esta cuando tienes una base ortonormal, por ejemplo la canónica, hemos dicho en la transparencia anterior que para calcular las coordenadas en la base canónica había que hacer el producto escalar de V por E1 y V por E2. Claro, justo, ¿no? Lo que hay que hacer es proyectar sobre aquí y luego proyectar sobre aquí. Y eso generaliza a más dimensiones. Entonces, el producto escalar de un vector por otro se puede pensar como el tamaño de la proyección del primer vector sobre el segundo, o del segundo sobre el primero, que sería al final lo mismo. ¿Vale? Hemos relacionado lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre una recta con las coordenadas en bases ortonormales, que son simplemente el producto escalar de el vector por cada uno de los elementos de la base. Vale, ahora nos llevaríamos al complemento ortogonal, pero este vídeo ya se lo está haciendo un poco largo, entonces vamos a trabajar sobre el complemento ortogonal en otro vídeo, y así podemos trabajar esta primera parte en la clase del miércoles. Voy a mirar la fecha que ya no tengo ni idea ni de qué día es hoy. En la clase del miércoles 25 de marzo. Y el complemento ortogonal lo pasamos a clases subsiguientes. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño resumencito porque las ideas de hoy no son tan claras como otras veces. Simplemente, cuando tú quieres multiplicar dos vectores en una base que no es ortonormal, quieres multiplicar, voy a poner aquí en esta primera el resumen. Tienes un vector v que es x1', xn' en la base b, y w que es y1' y n' en la base b. Entonces, para multiplicarlos tienes que poner v aquí, tienes que poner w aquí. Este es v y este es w, siempre en la base b. Y aquí tienes que poner la matriz de los productos de la base, es decir, los vi por los vj. En el caso particular, esto es consecuencia de la linealidad del producto escalar. En el caso particular en que la base es ortonormal, es decir, que vi por vi es 1 y vi por vj es 0 cuando y es distinto de j, esta matriz se convierte en la matriz identidad. Y por eso en una base ortonormal, si B es ortonormal, por ejemplo la canónica, basta poner v y w, ¿vale? Si B es ortonormal. Tercera cosa, si tú quieres calcular las coordenadas en una base ortonormal, ¿vale? Simplemente tienes que hacer v por el primer vector de la base, v por el segundo vector de la base, v por el último vector de la base. Y esto sería v escrito en la base b, en la base ortonormal. Y esto geométricamente se ve claro, porque cuando tú tienes una base ortonormal, voy a pintar, por ejemplo, esta base ortonormal, tú cuando tienes que calcular coordenadas, lo que tienes que hacer es, tienes un vector, por ejemplo, lo que tienes que hacer es proyectar sobre aquí y proyectar sobre aquí.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula la proyección de un vector sobre una recta? Pues la proyección de un vector sobre una recta, si estás proyectando v sobre la recta generada por el vector A, la proyección, por supuesto, es un vector de la recta. Entonces es un vector múltiplo de A. Entonces v es, ¿cuántas veces A? Pues exactamente el producto escalar de v por A. ¿De acuerdo? Y esto confirma estas coordenadas. Y además te da una idea geométrica del producto escalar como proyección perpendicular. Y es una resolución de un problema numérico, porque este vector, este aquí lo he llamado v, pero lo tenía que haber llamado w. ¿Vale? Este vector, voy a repetir esto por si alguien se ha liado con v. V es este de aquí, y v es el vector que hemos iniciado. Lo quiero proyectar sobre R. Quiero ver cómo lo proyecto. Pues lo proyecto multiplicando este tamañito. Este sería la proyección. El tamaño de este vector es justamente v por el coseno, o sea, v por a. ¿Vale? Antes he puesto aquí v y es w. ¿Vale? Y esto confirma, como decía, lo que decíamos antes, que las coordenadas en esta base, v1 y v2, pues son las proyecciones, es decir, los productos escalares. Y además, último punto, esto resuelve un problema numérico, un problema de aproximación. Tú tienes un vector, sabes que ese vector que no pertenece, o a lo mejor sí, porque la aproximación podría ser... Porque si el vector está en la recta, voy a decirlo aquí, si el vector v está en la recta R, pues coincide con su proyección ortogonal. Pero si v no está en la recta, quizás es por alguna razón de haber cometido algún error en nuestras cuentas, o quizás es porque nuestros experimentos tienen algo de ruido, etc. Entonces lo que nosotros queremos buscar es el mejor vector de la recta que lo aproxima. Y esto es la proyección ortogonal de v sobre omega. ¿Vale? Esto termina el vídeo de hoy.